Buenas tardes, un saludo para todos los seguidores de elpaís.bo. Estamos en una nueva entrevista de momento clave. Hoy está con nosotros Gustavo Pedraza. Buenas tardes, un gusto, claro. Candidato a la vicepresidenta por Comunidad Ciudadana. ¿Cómo están llegando a este final de campaña? Bueno, estamos en la etapa ya más intensa, ¿no? Estamos a poquito más de 3 semanas, con mucha intensidad y moviéndonos de una manera más dinámica por el territorio nacional, ¿no? Tarija, Beni, Potosí, Cochabamba. Bueno, en la semana estamos en 4 o 5 lugares, ¿no? Parte de la dinámica de una campaña que es cada vez más intensa. ¿Creen en las encuestas? Depende cuáles, ¿no? Cuando una encuesta está bien hecha, cuando tiene rigor científico, cuando su muestra está bien definida, son creíbles porque es el método científico, ¿no? La estadística es una de las ciencias más importantes que auxilia a las ciencias sociales, a las ciencias políticas, a la economía. Entonces una encuesta bien hecha es creíble, ¿no? Lo que sucede es que hay encuestas que son maquilladas, como se llama, ¿no? Que son elaboradas en función a intereses políticos de quien las ejecuta o de quien las contrata. Hay que confiar mucho en las entidades académicas, ¿no? Yo confío mucho, yo profesor universitario, sé que el rigor científico de la estadística, particularmente en las universidades, es creíble, ¿no? Entonces creo yo que lo que está pasando, por ejemplo, con esta encuesta de la UMSA y de Jubileo, esta encuesta que tenía una muestra muy grande, el tribunal la prohibió primero, después la autorizó, pero por una decisión de otro tribunal, no del tribunal electoral. Esa no autorizaron otra que tenía resultados completamente adversos, digamos, a la primera, ¿no? Diferentes a la que estamos comentando. Entonces, la encuesta certera, va a ser la del 20 de octubre, pero son recursos importantes las estadísticas, o sea, las encuestas como están bien elaboradas, ¿no? Creo yo que eso hay que manifestar. ¿Sus encuestas llegan a la segunda vuelta? Sí, todo hace ver que la posibilidad incluso de ganar en primera vuelta no hay que descartarla, estamos trabajando para ganar en primera vuelta, hay una tendencia muy clara, la concentración de 2 fuerzas políticas, la que encabeza Evo Morales, la candidatura que se ha impuesto, y nuestra candidatura, ¿no? Que en todas las encuestas nos hacen ver que estamos adelante, disputándonos el primer lugar, y hay una tercera fuerza que está alejada, que tiene prácticamente posibilidades nulas de poder disputar un primer lugar, ¿no? Entonces, esa es una tendencia que está marcada por la mayoría de las encuestas, ¿no? Gustavo Pedraza fue precisamente una apuesta, digamos, de Carlos Mesa por el oriente boliviano, es donde hay más concentración de Bolivia, dijo no. ¿Cómo están trabajando ahí? ¿Qué expectativas? Bueno, el oriente es un espacio natural de Bolivia, dijo no. O sea, Demócrata es un partido territorial, eminentemente territorial, que logró expandirse a Cochabamba en las últimas elecciones municipales, pero que tuvo un fracaso notable con el caso del alcalde, este caso Mochila, este caso de corrupción que es muy conocido, que prácticamente bloqueó un desarrollo del partido que dirige Rubén Costas. Entonces, Santa Cruz es un territorio donde la disputa política es muy intensa entre 3 fuerzas, ¿no? En todo el resto del país la disputa es prácticamente entre 2 fuerzas, pero en Santa Cruz hay una disputa muy intensa y muy emparejada de 3 fuerzas políticas. La diferencia en que una gobierna varios municipios, ¿no? Demócratas gobiernan probablemente 22 o 23 municipios en el departamento de Santa Cruz, también la gobernación, y el MAS está aproximadamente con 21 municipios, ¿no? Gobernando 21 municipios en el departamento de Santa Cruz, y obviamente controla el aparato del Estado nacional, ¿no? El aparato central del Estado. Entonces, nosotros somos ciudadanía pura, no tenemos ningún espacio público y nuestra campaña es pulmón puro, ¿no? Caminata, puerta a puerta, contacto directo. Es una batalla desigual, ¿no? Pero estamos convencidos de que nos está yendo bien y nos va a ir bien el 20 de octubre, ¿no? ¿Hay una resistencia en el oriente, en Santa Cruz, hacia Carlos Mesa? Bueno, los regionalismos son naturales, ¿no? Tanto en Occidente como en Oriente. No es el caso exclusivo de Bolivia, que tiene regionalismo, sino también en países vecinos, ¿no? En Ecuador, por ejemplo, es muy notorio un regionalismo de sierra con costa, o en Perú, lo propio. Entonces, los regionalismos en Bolivia son absolutamente normales, y en el contexto de esos regionalismos hay tensiones políticas
con liderazgos, ¿no?, territoriales. Por ejemplo, Rubén Costa no tiene un arrastre importante en el Alto, en La Paz, ¿no?, u Óscar Ortiz, que están aproximadamente un 3%. Y lo propio sucede, digamos, un sector de la sociedad, un sector minoritario de la sociedad cruceña, tiene una percepción, digamos, un prejuicio respecto a Carlos Mesa, un prejuicio que no es cierto, ¿no? Entonces, no es una mayoría de la sociedad cruceña la que tiene esa percepción de que Carlos Mesa estaría en contra de Santa Cruz o no quisiera a Santa Cruz. Si yo supiera, por asomo siquiera, que Carlos Mesa no quiere a Santa Cruz, yo no sería candidato. Obviamente no estaría en este puesto, ¿no? Entonces, ahí sin duda, como te digo, son manifestaciones políticas más de orden natural sobre los regionalismos que siempre han existido en Bolivia, ¿no? Mesa ha dado algunos pasos atrás con todo el escándalo de PAT, este escándalo que se ha venido. ¿Cómo cree que está afectando, cómo va a afectar en estas semanas? Sin duda que la guerra sucia, o sea, cuando hay una competencia electoral y quien desea, en este caso el movimiento socialismo, ganar más puntos, no logra hacerlo en base a una estrategia desarrollada en 6 meses, ¿cuál es el paso subsiguiente, digamos, ¿no? Viene la estrategia del achicamiento al adversario. Entonces, el MAS está ahora con la guerra sucia, con las calumnias, con las acusaciones, tratando de quitarnos apoyo popular. O sea, ya no puede convencer con su propuesta política Evo Morales. O sea, y está tan desesperado que ha empezado a utilizar la guerra sucia, no solo contra gente de la estructura orgánica de Comunidad Ciudadana, sino también contra nuestros aliados, ¿no? El alcalde paceño ha estado con prisión preventiva, el gobernador tarijeño está también imputado, la gerente de la campaña nuestra, Jimena Valdivia, igual, y todos quienes están en una posición de opositores están perseguidos por el gobierno. O sea, no es novedad, y lo va a hacer seguramente con mayor intensidad en las próximas semanas, pero estamos plenamente seguros que la gente no les cree y que esto obedece solo a la desesperación, porque están perdiendo las elecciones. Ya perdieron el 21 de febrero, pero la van a volver a perder ahora el 20 de octubre, ¿no? Entrando ya en temas de propuesta, ¿es Comunidad Ciudadana una propuesta demasiado urbana? No, nosotros tenemos al interior de Comunidad Ciudadana fuerzas sociales plurales, diversas. Al no ser un partido político tradicional, nosotros tenemos, por ejemplo, una buena presencia en el campo urbano, en el campo profesional, en la juventud, pero también tenemos una presencia en el campo rural. Muchas candidaturas, por ejemplo, la primer senadora por el Beni, Cecilia Moyubiri, ella es una líder indígena del Tibnis, ¿no? O Paulino Guarachi, un líder aymara en La Paz, o Marcela Chubé, senadora en Santa Cruz, que representa al mundo chiquitano, o Fermín Guillermo, que es un líder también guaraní, ¿no? Entonces tenemos una composición, digamos, muy plural y diversa en nuestras candidaturas. Nosotros representamos la sociedad urbana y la sociedad rural, o sea, somos una representación de la sociedad boliviana en su conjunto, ¿no? ¿Qué cree que son las 3, 4 cosas que habría que cambiar en Bolivia urgentemente en los 100 primeros días de gobierno? El tema de la corrupción, o sea, es fatal. La corrupción ha tenido en América Latina en los últimos 5 años un impacto dramático, ¿no? Incluso con la pérdida de vida de un expresidente en Perú, preso uno, perseguido, exilado otro, en Panamá, en Ecuador. Donde veamos nosotros en América Latina, la corrupción ha sido un fenómeno que ha descompuesto al Estado. Entonces necesitamos trabajar de una manera muy frontal contra la corrupción. Pero aparejado a esto está la justicia, ¿no? Nosotros tenemos que cambiar la forma de designación de los jueces, de los magistrados, en el primer tiempo, de entrada. La primera semana tenemos que tomar decisiones sobre un tema pero tan sensible para la sociedad como el sistema judicial. No puede estar sometido al partido, o sea, no puede depender del órgano ejecutivo, tiene que ser independiente, imparcial, y para ello hay que tomar decisiones muy drásticas, de manera que nos permitan cambiar rápidamente el tema de la independencia de poderes del órgano judicial, ¿no? En temas de hidrocarburos, ha hablado también de superar el extractivismo.
¿Cómo en concreto Es una necesidad, o sea, nosotros tenemos que superar el extractivismo con el que hemos nacido como república, ¿no? El estaño, la plata, el zinc y ahora el gas, ¿no? O sea, nuestros presupuestos se elaboran prácticamente en base al precio internacional del petróleo y no podemos depender nosotros de una economía extractiva como lo hemos hecho en los últimos años con mayor intensidad. Baja el precio y se acaba la bonanza. Y viene el endeudamiento externo, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Nosotros, el gobierno ha utilizado casi 130 millones de dólares al mes en los últimos 4 años de las reservas internacionales. De tener 15.000 millones, estamos un poquito más de los 7.000 ahora. Y de tener una deuda externa de 5.000, estamos en un poco más de 10.000 millones de dólares. ¿Para qué? Para mantener lo que el gobierno dice una estabilidad. Cayó el precio del gas y obviamente cayeron nuestros ingresos. No hemos podido reemplazar con productos de una economía diversificada. Hay que diversificar la economía en el oriente, la agricultura, la ganadería. No tenemos que tener monocultivos, somos casi monocultivadores. Tenemos 53 cultivos en Santa Cruz, a nivel nacional tenemos 73, pero nos concentramos en 3 o en 2, ¿no? En soya, en maíz, en caña, cuando debemos abrirnos, ¿no? Al cacao, al café, a la palta, al maní, infinidad de productos que podemos exportar. Entonces, urge que nuestra economía agropecuaria y agroindustrial se diversifique, ¿no? Pase al ciclo de una innovación mucho más intensa, pero fundamentalmente ampliar a otra economía, la economía digital, ¿no? La economía de la inteligencia, que es donde mejor podemos competir. Entonces tenemos que invertir mucho para generar oportunidades económicas en lo que han hecho en Cochabamba, por ejemplo, ¿no? En Cochabamba hay una experiencia muy exitosa de la empresa Halasoft, esta empresa que exporta software, exporta aplicaciones, 60, 70 millones de dólares al año. Hay que replicar esa experiencia. Si lo ha podido hacer una empresa en Cochabamba, lo pueden hacer otros emprendimientos en el Alto, en Potosí o en Santa Cruz. O sea, tenemos que empezar en otras economías que ahora son mucho más competitivas y nos pueden dar capacidad de competir mejor en ese campo, ¿no? ¿Qué plazo manejan para esto? Bueno, tenemos que empezar tras que entremos, ¿no? Tenemos precios que no están ventajosos comparados con el 2011, 2012, que teníamos precios altos del gas, estamos arriba de los $11 el millar de BTU, ahora debemos estar por 3, un poco más de 3. Entonces, urge de que entremos a diseñar esta diversificación de la economía, salir de esta matriz extractiva y transitar a una economía diversificada, a una economía sostenible, ¿no? O sea, eso no va a ser inmediato, sin duda. Eso nos va a requerir un plazo razonable, pero nuestra decisión está planteada en nuestra propuesta de gobierno. O sea, vamos a pasar de una economía de extracción que es muy depredadora con el medio ambiente a una economía amigable, a una economía circular, a una economía verde, como le hemos dicho, para evitar lo que nos pasa ahora en la Chiquitanía, ¿no? Lo que nos está pasando en la Chiquitanía es una evidencia irrefutable de que no podemos seguir con ese modelo depredador que conduce Evo Morales. Evo Morales es un hombre que dice una cosa en los foros internacionales, pero hace lo contrario. Entonces el bosque quemado en Santa Cruz, sin duda, es la muestra de la necesidad de cambiar esa economía depredadora que es la que tenemos ahora, ¿no? Mientras tanto hay que seguir manejando sin duda. Hidrocarburos. Voy a insistir en hidrocarburos. Aquí en Tarija 98% de los ingresos depende del sector. ¿Cuál es el plan, digamos, para el sector? ¿Hay alguna idea de desnacionalizar, manejar de otra manera? No, tiene que mantenerse. Primero nosotros hicimos el referéndum en el año 2004, ¿no? El año 2004, cuando fuimos gobierno, yo fui ministro de Desarrollo Sostenible, llevamos a cabo un referéndum y ese referéndum decidió la nacionalización del gas, ¿no? De los hidrocarburos, y se elaboró la ley. Lo que hizo Evo Morales básicamente fue administrar todo este proceso ya tomado, decidido de nacionalización, y Evo Morales recibió 2 contratos, ¿no? Tanto el de Brasil como el de Argentina. Bueno, lo ampliaron en la Argentina, pero en realidad lo que han hecho ellos es simplemente administrar el flujo del dinero que ya estaba contratado, ¿no? Con Brasil y con Argentina. Entonces, no podemos nosotros cambiar lo que hicimos, ¿no? Lo que hicimos en 2004. Entonces, hay que rescatar a Yacimientos, ¿no? La empresa estratégica del Estado, mal administrada,
con resultados prácticamente casi nulos, muy pobres en la exploración para descubrir nuevas reservas, y además con un contrato que ya ha finalizado, ¿no? El contrato con Brasil de 20 años prácticamente está finalizando y se están renegociando pequeños contratos que no nos van a dar la posibilidad de tener los ingresos que teníamos hace unos 6 o 7 años atrás. Entonces urge de darle una reingeniería a esta empresa, ¿no? Y poder revisar contratos y poder además ser mucho más proactivo, ¿no? En cuanto a la investigación, en cuanto a la exploración, pero respetando, por ejemplo, las áreas protegidas, los territorios indígenas, como dice la Constitución política, ¿no? O sea, hay que mantener, digamos, la actividad en los hidrocarburos, pero hay que avanzar progresivamente hacia la economía diversificada, como lo mencionaba al principio, ¿no? La industrialización era lo que seguía la nacionalización. En Yacuiba esperamos hace 13 años, 10 años, la petroquímica del propileno. Ese proyecto, ¿cómo lo ven? ¿Tendría? Bueno, lo triste es que nosotros estamos industrializando, estamos haciendo plástico y el mundo está queriendo salir del plástico, ¿no? O sea, necesitamos ver qué es de verdad lo que queremos hacer. O sea, invirtiendo miles de millones de dólares en industrias de plástico, de propileno, mientras los países más desarrollados, las sociedades más avanzadas, están dejando el plástico atrás. Entonces tenemos que recomponer esa visión. Tenemos que ver qué es lo que queremos industrializar, o sea, qué queremos exportar, ¿no? ¿Queremos competir, digamos, en el mercado más contaminante, o queremos ser un país que de verdad empiece a poner en práctica los postulados de proteger el medio ambiente, evitar el calentamiento global, con todos los instrumentos internacionales que hay ahora al que la mayoría de los países del mundo se han adscrito, ¿no? Hay que ver qué está pasando con la fábrica de Bulo Bulo, ¿no? Los $1.000 millones invertidos ahí, y que no tengamos la capacidad, por ejemplo, de producir abono o de producir urea para la agricultura. A mí me parece absurdo. En Bolivia solo estamos usando en el 20%, solo el 20% de las tierras cultivadas usan fertilizantes, ¿no? Y teniendo una industria ahí de fabricación de fertilizantes que está queriendo exportar, pero no lo logra consolidar hasta ahora. Entonces, sin duda que se han hecho mal las cosas, ¿no? Y hay que corregir de una manera estructural eso, ¿no? Igual que el proyecto de San Buenaventura, esta industria azucarera que tiene 7.000 hectáreas en una zona donde no es un área de cultivo de caña de azúcar. Una inversión de $260 millones que genera pérdidas anuales, ¿no? Nos genera pérdidas de $18 millones, como se publica recientemente. Entonces hay cosas muy mal hechas que tenemos que corregir, ¿no? Que tenemos que revertir y poder rescatar esa inversión, que es inversión de los bolivianos, para que pueda ser útil, para que pueda generar ingresos y no generar pérdidas como lo está haciendo ahora, ¿no? Están queriendo salir, pero sigue aumentando el consumo de plástico. En concreto, o sea, ¿se seguiría adelante con este proyecto? Claro, no podemos tampoco cortar, digamos, es que ya están, las plantas ya están hechas, ya se ha invertido el dinero, o sea, ya las dos plantas, la de Yacuiba y la de Bulo Bulo, están prácticamente concluidas, ¿no? Entonces se ha hecho la inversión, o sea, lo que hay que hacer es concluir ese proceso, pero, digo yo, es lamentable que hayamos tenido, ¿no?, que invertir miles de millones en esos temas cuando se pudo haber invertido en otra cosa. Entonces, nuestra visión de desarrollo tiene que ver siempre, ¿no?, con alineándonos al cuidado del medio ambiente. O sea, vamos a mantener, digamos, las industrias que se han hecho, la vamos a utilizar en beneficio de los bolivianos, vamos a ver cuál es el potencial real para el uso, digamos, de los fertilizantes, y en la inversión futura no nos interesa ser consumidores de plástico, por ejemplo, ¿no? El plástico es uno de la materia más contaminante del suelo y de los ríos. Entonces tenemos que aplicar políticas que restrinjan progresivamente el uso del plástico. Por eso cuando decimos estamos a favor de una economía circular, ¿qué quiere decir? Que estamos, ¿no? Ahora estamos en una economía lineal, ¿no? Elaboración, consumo y desecho. O sea, el plástico, el papel, el vidrio. La economía circular es elaboración, consumo y reutilización, reciclaje, reutilizar lo que estamos, digamos, produciendo, ¿no? Esa es la economía que queremos
¿no? Esa es la forma de ver para nosotros el desarrollo, ¿no? Y no solo apegarse al consumismo puro y duro, que es lo que ahora tenemos en el país, ¿no? Otro proyecto que se ha recuperado una vez que se han cerrado los mercados de Brasil y de Argentina es la exportación de GNL, esta vez a través de Perú. ¿Le parece una idea interesante? Bueno, el GNL en su tiempo nosotros pudimos competir muy bien, ¿no? Ahora, obviamente, una de las desventajas que tenemos es la distancia a puertos, ¿no? Para poder exportar, pero yo creo que hay que evaluar esos proyectos también en función a la posibilidad de competir bien. Esa es una de las grandes desventajas que tenemos como país, o sea, trasladar nuestros productos, nuestras exportaciones, ya sean minerales, productos no tradicionales, de los centros de producción a los puertos de exportación nos resulta casi 90 o $100 la tonelada. Entonces, eso es lo que tenemos que reducir, el costo para poder competir bien, ¿no? Entonces, hay que evaluar el GNL, si eso nos conviene, si podemos competir bien y si los mercados para venderles, primero, si estamos en capacidad de descubrir nuevas reservas, ¿no? Y si estamos en capacidad de competir en los mercados del GNL, ¿no? Tarija es altamente dependiente del gas. ¿Qué propuestas o qué alternativas ustedes ofrecen? Tarija tiene, bueno, ha sido doloroso lo de Tarija, ¿no? Podríamos decir los elefantes blancos, ¿no? Estos coliseos, estos hipódromos, estas canchas de básquet con material de la NBA de Estados Unidos, o sea, nos muestran cómo se ha dilapidado el dinero, o sea, es lo que no hay que hacer, ¿no? Entonces, yo creo que Tarija tiene oportunidades económicas, ¿no? El turismo, por ejemplo, la gastronomía, ¿no? Los vinos pueden constituirse en un atractivo que puede crecer potencialmente si hay una inversión, si hay una política específica que pueda hacer crecer esa actividad económica. Y yo creo que Tarija, Santa Cruz, Uyuni, la Amazonía, tienen grandes posibilidades de poder explotar mucho más estas posibilidades. Por ejemplo, la fruta que se produce en el valle tarijeño, los arándanos, las uvas, los duraznos, pueden competir de una manera exitosa en el mercado. O sea, no hay que pensar solo, ¿no?, en el gas natural y ver cómo le benefician las regalías, sino también creo yo que el territorio de Tarija es muy rico para poder diversificar su producción en el campo, ¿no? Voy terminando, se habló más al principio de lo que se está hablando ahora. El modelo autonómico está acabado y necesita reformularse, el federalismo. ¿Se habló más de lo que se está hablando ahora? En realidad el proceso autonómico está capturado por el MAS, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en Bolivia? El presidente inicialmente se oponía a las autonomías, ¿no? Entonces se hizo un referéndum donde después apoyaron las autonomías. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Lo que han hecho es una constitucionalización de las autonomías, pero ya en la aprobación de los estatutos, el MAS lo que ha hecho es recortar, ¿no?, trasquilar y generar un proceso autonómico muy limitado, con muchas barreras, ¿no?, y con una centralización de los recursos. Yo creo que la autonomía está prácticamente maniatada, ¿no?, desde el poder central, porque quienes aprobaban los estatutos autonómicos, el Tribunal Constitucional, controlado por el MAS. Entonces tenemos que profundizar las autonomías, ¿no? Tenemos que ir a impulsar las autonomías antes que pensar en federalismo. Tenemos que ver el impacto de un proceso autonómico real, no lo que hemos tenido el gobierno del MAS, que ha sido el gobierno más centralizador, ha reconcentrado poder. El modelo de gestión del caudillo, populista, caudillo, no es compatible con un Estado autonómico, ¿no? No es compatible con la desconcentración del poder. Entonces lo que ha hecho Morales es justamente concentrar todo el poder y entregarle competencias mínimas a los gobiernos subnacionales. Lo que tenemos que hacer es ampliar esas competencias y avanzar en el proceso autonómico. Esa es la percepción sobre la autonomía, ¿no? Para terminar, ¿se atreve a dar un resultado para el 20 de octubre? Vamos a ganar el 20 de octubre, vamos a ganar como bolivianos, no como comunidad ciudadana. Nosotros somos una representación de la sociedad boliviana. El 21 de febrero ya emitió su opinión, emitió su veredicto la sociedad boliviana, y el 20 de octubre lo va a ratificar con mayor contundencia. Bolivia va a ganar. Comunidad ciudadana es simplemente un instrumento de los bolivianos. Esa es
Ese es mi pronóstico. Gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias.